Muy buenas noches para todos. Hoy quiero contarles que en la mañana, por problemas técnicos que tuvimos en la iglesia, nuestro mensaje del día no quedó grabado. Por este motivo, estamos grabándolo desde casa. Sean todos bienvenidos y dispónganse para recibir el mensaje que Dios tiene para ustedes en este día. Quiero contarles cómo venimos trabajando en este mes el tema sobre la dependencia con mi esposo. Quiero contarles cómo nació este tema. Resulta que el año pasado nuestros pastores nos preguntaron si deseábamos continuar con un tema para el mes que nos correspondía, a lo que dijimos que sí y empezamos a orarle al Señor y a preguntarle qué deseaba para hablar durante el mes de abril que nos correspondía. Y a lo que sucedió fue que en el día 1 de enero del presente año 2023, durante la alabanza, sentí del Señor muy clarito que me dijo, dependencia, dependencia, me lo habló 2 veces. Entonces le dije, bueno, Señor, vamos a ver tú qué tienes preparado con la dependencia. Entonces, este mensaje de hoy se titula, Cuando dependo, siento paz y transformación. Quiero saludar a las personas que nos asistieron hoy a nuestro servicio y también a las personas que no, nos ven a través de nuestro canal. Sean todos bienvenidos. En la búsqueda de la dependencia, de su significado, me encontré con que habían muchos aspectos, más que todo negativos acerca de la dependencia. Me encontré que se relaciona mucho con la parte tanto sentimental, de forma negativa, emocional, como con la parte económica, pero también en aspectos negativos. Entonces dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú nos quieres mostrar? A través de este tema que nos estás regalando. Cuando el Señor nos da un tema, quiero contarles que ese tema ha sido vida también en nuestra vida, en nuestro hogar, y entonces vamos a dar como unos pequeños significados de la dependencia. Dice que la dependencia es estar sometido a aceptar unas normas de alguien. También si lo transformamos al ámbito cristiano, diríamos que es vivir bajo la protección y la autoridad y el mando del Señor. La dependencia tiene que ver mucho con lo que nosotros tratamos de hacer en nuestras fuerzas y no entregamos, pero también es la forma que Dios tiene para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, para que sometamos nuestra voluntad, para recibir su guía, su dirección, porque Él siempre está al cuidado de nosotros. Quiero contarles que desde hace 3 años aproximadamente, yo dejé de trabajar de una manera dependiente en una empresa. Y desde hace 3 años le dije, bueno, Señor, yo quiero quedarme con mi hija en casa, quiero disfrutar la maternidad y tomamos la decisión con mi esposo de que yo no regresaría una vez terminada mi licencia de maternidad a trabajar de una forma dependiente. Entonces le dije, bueno, Señor, tú hasta el momento has proveído, has sido fiel, he conocido tu amor, tu misericordia, y yo sé que en esta nueva etapa lo voy a seguir conociendo, lo voy a seguir sintiendo tu protección, y de esta manera empieza esta travesía de depender 100% a nivel de Ana María del Señor. Resulta que la dependencia no es fácil, la dependencia cuesta. El decir, Señor, yo hoy decido depender totalmente de ti y no preocuparme y no afanarme, es complejo porque nuestra naturaleza es una naturaleza que es muy autosuficiente, es una naturaleza que siempre nos han inculcado el que usted puede, el que usted no necesita. Entonces, ver reflejada esa dependencia y decir, uy, y reconocer más que todo que nosotros necesitamos
esa seguridad que Dios nos da al nosotros saber que dependemos de Él, porque en el mundo las personas, los seres humanos nos pueden fallar, pero el Señor nunca nos falla. Entonces, cuando uno logra entender que esa dependencia viene del Señor, es cuando uno logra decir, bueno, tengo, Señor, el privilegio de, de decirte, te entrego mi corazón, de vivir bajo tu protección, de vivir bajo tu dominio, aceptando tu voluntad, aunque a veces nos cueste. Entonces ahí es cuando uno empieza a rendir su intelecto, su carácter, sus emociones, empieza a rendir al Señor todo aquello que le impide acercarse y confiar en Él para que Él pueda hacer esa pequeña, grande, mediana transformación en nuestras vidas y que esto se convierta en un recurso divino. Vamos a el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí el Señor nos dice que no debemos temer porque Él siempre estará con nosotros. No dice algunas veces estaré con ustedes. La palabra es muy clara cuando dice no temas y no desmayes porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Entonces la palabra es muy clara cuando nos dice que Él siempre va a ser ese soporte que va a estar para nosotros y que nos va a permitir que no desfallezcamos, que no tengamos temor. Decir que la persona que es dependiente del Señor nunca va a tener necesidades, es decir, algo falso, porque dependemos de Dios, pero también a veces están las circunstancias o las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Y el hecho de que dependamos de Dios no quiere decir que nosotros tengamos la vida resuelta. Esto solamente significa que tenemos claro que a pesar de que vengan las pruebas, a pesar de que venga la enfermedad, a pesar de que venga la necesidad, tanto económica, tanto emocional, tanto familiar, tenemos la seguridad de que pasaremos esa prueba porque confiamos en Dios y porque Él es la fuente de todo lo que nosotros tenemos, sea material, sea económico, es la fuente de todo lo que poseemos. Por lo tanto, debemos sentirnos plenos, confiados, seguros, completos de que su espíritu es quien nos dirige. Como les decía, depender cuesta. Cuesta porque somos muy autosuficientes, somos muy temperamentales. También tiene que ver con nuestro carácter, con nuestro temperamento, porque nos creamos a veces también falsas expectativas. Entonces nos cuesta depender porque hemos creado esa falsa expectativa porque pretendemos a veces consultarle al Señor las cosas, pero de verdad que no se las estamos consultando porque ya en nuestro interior tenemos una respuesta a esa consulta. Quiere decir que pretendemos preguntarle algo al Señor, que Él nos dé un direccionamiento, pero en realidad lo que hacemos es seguir nuestra propia voluntad y no escuchar en ocasiones la voz del Señor cuando nos dice, espera, por allí no es. Entonces, la dependencia requiere de una comunicación, de una relación directa con el Señor, requiere de una obediencia, porque en esto fue de pronto muy explícito David, cuando él en su palabra siempre leemos que nos, nos enseña que él tuvo esa dependencia con el Señor en cuanto a preguntarle, en cuanto a,
a no hacer algo antes de, sin la aprobación, sin esa certeza de que Dios le estaba mandando a hacer o lo que debía hacer, o sin esa certeza de que el Señor daba la estrategia para lo que él era llamado. Y eso lo podemos ver en Primera de Crónicas, no, capítulo 14, versículo 10, que dice lo siguiente. Dice, entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. Entonces, lo que les decía, David siempre tenía eso, le consultaba al Señor, siempre tenía y permanecía en esa relación directa con él. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos dar pasos firmes cuando le consultamos al Señor? Cuando estamos delante de su presencia para decirle, Señor, heme aquí, es por aquí que debo seguir, es el camino que tú estás trazando, es esto lo que tú quieres que yo haga en esta situación que estoy pasando, sea una situación de pareja, sea una situación familiar, sea una situación en el trabajo, sea una situación de enfermedad. Tenlo por seguro que el Señor te dará las estrategias necesarias para que tú avances y puedas ver la victoria en esa prueba que estás pasando o en esa dificultad. Él nos da lo que nosotros necesitamos, solo que en ocasiones nosotros nos resistimos, en ocasiones nosotros creemos que si no es como nosotros queremos, el Señor no nos habla, porque en ocasiones nos cuesta cuando el Señor nos dice, le preguntamos, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Es esto lo que tengo que hacer en tal problema o situación? Y si escuchamos un sí como respuesta, o escuchamos un no como respuesta, o escuchamos una espera, nos cuesta esa espera, nos cuesta tener paciencia, nos cuesta confiar en Dios porque queremos una solución inmediata. Entonces, aun cuando nosotros pedimos la dirección del Señor, cuando nosotros estamos caminando en su voluntad, haciendo su propósito, sirviéndole en la iglesia, sirviendo en tu llamado, en tu ministerio, en lo que estés haciendo, es importante que el Señor siempre te dé la aprobación, porque el que estés haciendo la voluntad del Señor o el que estés cumpliendo ese llamado, ese ministerio, el que estés haciendo la obra del Señor, en ocasiones no es que signifique que el Señor haya fijado que tú sigas por allí. Y eso lo podemos también corroborar en Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 10, que dice lo siguiente. Y atravesando Frigia y la providencia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Entonces, como les decía, muchas veces esas respuestas de Dios puede que no lleguen así tú estés haciendo la voluntad o lo que el Señor te ha mandado, porque quizás esa no sea la voluntad del Padre. Entonces es necesario que nosotros pasemos por desiertos, así nosotros nos resistamos, así nosotros no queramos. Es necesario pasar por esos desiertos para poder ver la gloria del Señor en nuestras vidas,
para poder decir, el Señor me proveyó en esta situación, el Señor me respondió en esta situación, el Señor me dio lo que yo necesitaba en esta situación. Entonces, a pesar de que nos cuesta tener paciencia, a pesar de que nos cuesta confiar en Dios, porque no queremos pasar momentos duros, no queremos pasar momentos de dificultad, no queremos, nos resistimos a pasar en ese desierto que a veces se convierte en algo que no entendemos en el momento, en algo de lo que a veces renegamos y nos quejamos porque no entendemos el propósito y no vemos más allá de lo que el Señor quiere que logremos en nuestra vida. Entonces, hay momentos en los que esos procesos duros te ayudan a que tú solo mires hacia la promesa, te ayuda a que solo tú mires hacia y camines una milla más hacia donde el Señor te está mostrando que debes caminar. Y con esto de que a veces no queremos esperar la promesa, yo les hago como una comparación con Sara, cuando el Señor le prometió a Sara que le iba a dar un hijo. Sara no fue paciente, Sara pretendió ayudarle al Señor y ahí es cuando aparece Ismael. Entonces, ella, ella tomó esa autodependencia de decir, no así, Dios no ha respondido, no le creyó, no confió en Dios en su momento para esperar esa promesa. Y, y así nos pasa a nosotros. Muchas veces somos como ese Ismael, que no esperamos en Dios, sino que queremos tratar de ayudarle a Dios pensando quizás en nuestra ignorancia, que es en el tiempo que nosotros lo tengamos ya planeado. Y tenemos que entender que no es en el tiempo de nosotros, tenemos que entender que es en el tiempo de Dios. Entonces, la pregunta en este momento es, ¿será que yo tengo más de Ismael que de Isaac? ¿O será que yo soy un Isaac que me espero, que soy paciente? Entonces, ¿qué predomina más en tu vida? ¿Ese Isaac o ese Ismael? Y quiero darles también unos ejemplos de dependencia, unos ejemplos que me llamaron la atención y que me gustan mucho y los encontramos en el libro de Daniel. El primero está en el capítulo 3, donde nos habla de estos tres varones que fueron echados al horno de fuego. Estos tres varones confiaron en el Señor. Estos tres varones no podían cambiar la decisión del rey. En absoluto la podían cambiar, pero decidieron hacer la voluntad del Padre, decidieron entrar en ese horno de fuego, aun cuando ese horno de fuego estaba 7 veces más caliente. ¿Para qué? Para ver el resultado, que fue maravilloso, ver la gloria de Dios, como guardó la vida de estos tres hombres y asimismo, como en ese tiempo el Señor se glorificó, aún en estos tiempos el Señor se sigue glorificando cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros decimos, Señor, heme aquí, yo confío que tú me darás la victoria en este proceso, en esta situación por la que yo estoy pasando. Y otro ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Daniel, en el capítulo 6, cuando Daniel fue echado en el foso de los leones. Al igual que estos tres hombres, Daniel no podía cambiar el edicto del rey Darío en ese tiempo, pero él decidió confiar también en Dios. Y la respuesta de Dios fue guardarlo de esos leones. Entonces, asimismo, yo te pregunto hoy, ¿cuál es ese horno o ese foso que hay en tu vida, ese imposible que tú piensas que de pronto no saldrás victorioso? Quizás sea un problema de pareja, quizás sea una enfermedad, un problema familiar,
algo que tú digas es que me impide porque no creo que haya solución para esto. Quiero decirte, la solución está en que tú pongas tu confianza en el Señor, en que tú pongas tu mirada en el Señor. Otro ejemplo es la historia del hijo pródigo, que la podemos ver en Lucas 15. Este hijo pródigo eh, probó la independencia cuando se fue y le pidió a su padre su herencia, cuando la gastó, cuando empezó a tornarse todo de manera negativa, que empezó a pasar hambre, que tuvo que trabajar, después de que en la casa de su padre lo tenía absolutamente todo. Ahí es cuando ese hijo pródigo toma la decisión de volver a esa dependencia con su padre, de volver y decir, así sea la comida, lo que sea, padre, pero quiero volver a ti. Y muchas veces, si hacemos esa comparación así, con la actualidad, así somos nosotros también. A veces somos como ese hijo pródigo que nos rebeldizamos, que no queremos en absoluto a veces escuchar la palabra o seguir las instrucciones del Señor y queremos salirnos de esa dependencia, perdón, queremos salirnos de esa dependencia siendo independientes, pero cuando nos va mal porque alejados de Dios nada podemos hacer, entonces decidimos volver a los brazos de nuestro Padre y qué lindo es el Señor que siempre está dispuesto con sus brazos abiertos, con una palabra de aliento para recibirnos. Entonces, algo que es muy lindo es que nuestras acciones dicen lo que somos en Cristo. Entonces, ¿tú qué estás reflejando hoy en día de Cristo? Tú le estás dando la honra, tú le estás dando la gloria al Señor, le estás bendiciendo, le estás adorando, le estás exaltando. Entonces, piensa qué estás haciendo con tu vida, piensa si realmente estás siendo obediente, estás siendo dependiente. Y les quiero contar un testimonio. Para los que de pronto escucharon en enero las prédicas, mi esposo compartió en enero y en su prédica él nos decía que estaba pasando por un proceso. Resulta que en su trabajo hubo una posibilidad de ascender a mi esposo y entonces mi esposo estaba motivadísimo porque era obviamente una nueva responsabilidad con un ingreso mucho mejor al que él estaba teniendo y él estaba motivado y me dijo, mi amor, y mejor dicho, y me escogieron para ver si lo hago y él estaba muy motivado y yo qué bueno, mi amor. Pero su pensamiento era como que no, chévere, iba a ser más ingreso, entonces va a haber más plata. Entonces yo le dije, listo, mi amor. Entonces él empezó esa prueba. Entonces pasó un mes, pasó 2 meses, 3 meses, hasta que llegó 5 meses. Durante esos 5 meses, él estuvo aprendiendo nuevas cosas, pero durante esos 5 meses también hubo una montaña rusa de estrés, una montaña rusa de a veces ya no tener tiempo, porque era algunos días le tocaba quedarse otro poco de tiempo más de su jornada laboral. Entonces, llegamos a la conclusión de cuando hablábamos, yo le decía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? Entonces decía, no, duro, pero motivado. Otras veces sí me decía, no, estoy cansado, es mucha presión. Entonces, en el trabajo, nada que le definían si lo dejaban en ese cargo o si simplemente se seguía desempeñando en las funciones para las cuales fue contratado. Entonces, en pareja decidimos orarle al Señor y decir, Señor, si es tu voluntad, que se abra esa puerta, que le definan sus jefes, si Él va a quedar ahí, pero si no es tu voluntad, Señor, cierra esa puerta y dale paz en tu corazón para que Él pueda entender que no es el momento, Señor, que no es el momento que tú tienes
esto para él preparado. Entonces, obviamente hay frustración, viene frustración a su vida, viene como que ese sinsabor, porque somos carne, hermanos, porque somos, a veces pensamos y nos hacemos lo que les decía, falsas expectativas también en empezar a decir, uy, no, sí, es un mayor ingreso, entonces con esto voy a hacer esto y va a haber más plata para esto y no sé qué. Pero muchas veces el Señor no te está mandando a eso solamente por el aspecto económico. El aspecto económico es una bendición, sí, amén por eso. Pero muchas veces el Señor te permite pasar esto, ciertas pruebas para mirar cómo está tu corazón, para forjar más tu carácter, para hacerte entender de que no es en tus fuerzas. Entonces, al final, no, a mi esposo, pues mi esposo habló en la empresa y a la final dijeron como que no. Pero cuando nosotros estábamos hablando, yo le decía, yo sentí decirle, mi amor, mira, tú tienes que evaluar porque él me decía, no, yo voy a hablar porque es que ya, o sea, ya han pasado 5 meses, pasaron 5 meses y nada que le definían, entonces ya el estrés y todo era más abrumador. Entonces yo le dije, mi amor, pues tú no sabes de pronto Dios para qué te está preparando, dale gracias a Dios porque aprendiste algo nuevo y algo que yo le decía, si esa nueva bendición no te trae paz, entonces por ahí no es. Si esa nueva bendición te va a alejar y no te va a permitir estar en los discipulados de las noches, perdértelo, o no te va a permitir compartir tiempo con tu familia después de que llegas de trabajar o te va, o sea, te va vas a tener una remuneración más, pero a la vez se te va a quitar porque no vas a poder compartir ni estar presente para nutrir tu alma, ni estar presente para tu familia. Entonces yo creo que por ahí no es, porque la palabra de Dios es clara y dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Entonces, él pudo aceptar con paz y decir como que, bueno, Señor, entendí que por ahí no era, entendí que no es el momento. Y muchas veces nosotros nos frustramos cuando el Señor cierra la puerta o cuando el Señor dice, por ahí no es, te permití eh, hacerlo o llegar a ese punto porque también necesitaba saber cómo estaba tu corazón, necesitaba saber qué tanto hay por sacar de tu corazón, qué tanto hay por forjar ese carácter, qué tanto hay para decir, Señor, si la confianza de nosotros los seres humanos está puesta en quién, está puesta en lo que nosotros proveemos de nuestro trabajo o en la autosuficiencia del que yo soy el que traigo la provisión, o decimos, Señor, entiendo que eres tú el que trae la provisión. También les quiero contar que durante ese tiempo, mi esposo me decía, mi amor, y si yo hablo y no les gusta y me dejan, o sea, me sacan de la empresa, entonces yo le decía, mi amor, pues si te sacan de la empresa es porque ya el tiempo que se cumplió en esa empresa y si se cierra esa puerta, pues Dios abrirá una ventana, pero pues nosotros no tenemos que tener miedo ni temor de que si se cierra una puerta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Porque nosotros tenemos claro de que nuestro proveedor es el Señor. Y eso yo lo he podido corroborar durante estos 3 años en los que yo ya llevo siendo una hija de Dios que depende 100% de Él. Y les quiero compartir algo curioso que tomé la decisión de decirle hace unos meses a mi esposo, le dije, mi amor, pues yo no tengo un ingreso mensual, pero yo le dije, mi amor, quiero decirte que yo a partir del próximo mes voy a empezar a pagar el recibo de los servicios públicos. Entonces mi esposo me miraba y me dijo, ok, entonces era como que, entonces yo le decía, yo sé que
De pronto yo no soy una persona que tiene un ingreso mensual, pero yo sé que a través de lo que yo sé hacer, a través de mi trabajo, el Señor va a ir abriendo puertas y me va a dar para yo responder aquí en la casa por eso. Pues hermanos, la provisión mes a mes ha llegado. Les puedo decir que yo he visto la gloria de Dios tanto en mi vida, porque Dios nos sorprende de una manera, mejor dicho, sobrenatural. Una manera que uno dice como que, Señor, gracias, porque a veces nos falta creer más y confiar más en el Señor, tener esa fe ciega, mejor dicho, y nuestra mirada y nuestros ojos puestos siempre en Él, de que Él es el que nos responde. Y entonces el Señor nunca deja en vergüenza a sus hijos. Yo les puedo decir que en estos 3 años yo he podido darme gustos como si estuviera trabajando en una empresa. He podido, de las cositas que me antojo, me las he podido comprar. He podido traer sustento a la casa. He podido cumplir con las responsabilidades que yo misma dije, como que bueno, voy a empezar a dar esos pequeños pasos de fe, porque sé que tengo un papá que me provee todo y que nunca me ha abandonado. Y con esto también quiero contarles un pequeño testimonio para que miremos cómo son esos detalles que tiene el Señor con nosotros, en los que uno dice, gracias Señor, porque tú siempre, mejor dicho, nos sorprendes. Resulta que la semana pasada, hace como 2 semanas, yo salí a trabajar, me fui para un domicilio, era más o menos cerca de la casa, y como me gusta caminar, me fui caminando y a la avenida también me vine caminando. Resulta que de venida, bueno, el pago me lo hicieron por transferencia, entonces yo no tenía efectivo y venía caminando, y de esas cosas que veo un puesto de jugos de naranja, y digo como que, ay, tan rico un juguito de naranja, pero lástima que no tengo efectivo conmigo. Entonces, bueno, llegué a la casa cuando nosotros tenemos un vecino enfrente que él, pues cuando va a su finca, nos pasa fruticas, que vecina, que vea, que los bananitos para que le den a la niña, o que las mandarinas. Y resulta que llego yo a la casa y el vecino, ay, vecina, espere un momentico. Entonces, que le voy a pasar una cosita, que la cosita era que unas naranjas. Y yo decía, Dios mío, gracias, porque esos pequeños detalles que de pronto para uno son como tan insignificantes, de decir como que yo en ese momento recibí las naranjas, le dije muchas gracias al vecino, y cuando subí a dejar las naranjas, de una se me vino a la cabeza, uy, cuando venía para acá dije como que tan rico, y yo decía, Señor, gracias, porque hasta esa manera de consentirme en las pequeñas cosas son las que uno hace que uno se enamore cada día más del Señor, que uno le diga, Señor, gracias por todo lo que tú me das, gracias porque aún con las pequeñas cosas que puede que sean insignificantes, tú nos sorprendes. Y yo creo que esa inyección de fe se la heredé a mi madre, porque yo recuerdo que ella siempre me decía, el Señor es lo mejor que hay en la vida, vea, que le falte de todo menos el Señor. Y yo he podido corroborar eso en mi vida. Y hoy en día yo tengo tantos recuerdos de tantas cosas que mi madre inculcó en mí, que yo hoy digo como que, Señor, y lo he vivido, porque lo he vivido. Y una de esas cosas es que ella me decía, mi hija, usted siempre tiene que ser fiel al Señor en sus diezmos y en sus ofrendas. Lo que usted reciba es del Señor, y lo que usted reciba se lo devuelve al Señor, porque gracias a Él es que usted tiene el sustento. Y así es. Y yo hoy en día puedo dar fe de que si yo recibo 5.000 pesos, de 5.000 pesos saco mi diezmo y mi ofrenda. ¿Por qué? Porque he visto esa gratitud en mi vida, he visto esa gracia y ese favor que Dios da cuando uno es obediente, cuando uno sigue su palabra al pie de la letra, cuando a pesar de que nosotros a veces en ocasiones le fallamos, Él siempre está allí para recibirnos, para consolarnos, para levantarnos. Entonces, la invitación en este día es que
es que no te dé temor dar esos pasos de fe, es que no te dé temor confiar en Dios. Miren, algo de lo que yo he aprendido en este tiempo, en el que llevo dependiendo del Señor, es cuando yo más he podido disfrutar he podido disfrutar del dar y sin temor y sin ese, ay Señor, pero es que si yo doy esto, esto es lo que yo tenía destinado para esta cosa, y si yo doy esa ofrenda, o si yo voy y le llevo este mercado a esta persona que tú estás colocando en mi corazón, o si doy esta siembra de lo que tú estás colocando en mi corazón, no, o sea, no lo vean de esa manera, porque no escatimemos, es como la palabra que yo quiero decir, no escatimemos en cuando el Señor nos dé una instrucción del dar, porque en el dar está el recibir, y de eso yo soy muy testiga, fiel testiga de que el Señor, mejor dicho, ha hecho cosas sobrenaturales que uno dice como que, uy, Señor, nunca me esperé que depender de ti se sintiera tan bien, se sintiera tan formidable el uno decir como que, uy, Señor, tengo antojo de esto, y que el Señor a través de una persona te cumpla ese antojo, o que llegue la provisión a tu casa, o que llegue la bendición a tu casa, o que tú solamente le digas, bueno, Señor, yo descanso en ti porque tú sabes que yo tengo esta necesidad, o porque tú sabes que necesito para esto, y ver la respuesta del Señor es muy gratificante. Entonces, algo también de lo que les quería hablar que va ligado con la dependencia es la palabra pender, que significa estar colgado o cogido de algo, estar subordinado de alguien. Entonces, ¿qué tan colgado estás tú? ¿Qué tan prendido estás? ¿Qué tan cogido estás tú hoy del Señor? Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 11. Vamos a ver en esta mañana. Esta palabra muchas veces la hemos estudiado, la hemos escuchado, y es Jesús, la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre que me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, aquí el Señor hace la referencia de que la vid es Jesús, el pámpano somos nosotros y el labrador es nuestro Padre. Entonces, el versículo 1 nos habla de que debemos estar unidos a Él, de que debemos tener esa relación vital entre Él y nosotros, de que Cristo es el que nos sostiene, de que Él es nuestra fuente de vida y que sin Él nada podemos hacer, y apartados de Él nada podemos hacer. Entonces, eh,
este labrador que viene siendo nuestro Padre es el que trabaja constantemente por nosotros y para nosotros, el que nos cuida. Yo no he conocido un padre hasta ahora, mi Padre Celestial nunca ha sido negligente, porque todo lo que yo le he pedido, Él, gracias a Dios, me lo ha concedido. Entonces, en ese versículo 1 tenemos claro de que debemos estar unidos a Él, de que tenemos que tener esa comunicación directa. Sin esa comunicación no puede haber esa unión vital que debemos tener nosotros con el Señor. En el versículo 2 nos dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quiere decir que Él nos limpia constantemente, pero esa limpieza que se le hace al pámpano, esa podada que se le hace al pámpano, viéndolo en nuestra vida, es, es esa podada que el Señor nos hace que nos duele tanto cuando nos limpia. Y esa limpieza implica disciplina. Cuando el Señor nos disciplina, nosotros a veces nos resistimos a esa disciplina. Cuando el Señor corta esa rama para que ese nutriente que Él necesita que llegue y trabaje mejor y fortalezca para poder dar un fruto, así mismo es como el Señor lo hace con nosotros, cuando va cortando esa autosuficiencia, esa altivez, esa rebeldía que de pronto hay en nosotros, cuando el Señor corta la autosuficiencia, cuando el Señor corta eh, cada cosa, cada raíz que a veces hay en nuestro interior y que no nos permite llegar hacia el propósito que Él quiere, que es que seamos limpios para poder llevar ese fruto y dar a otros de ese fruto. Entonces, en el versículo 3 básicamente nos habla de que Él es el que nos limpia. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Quiere decir que lo que nos limpia es su palabra. Su palabra nos ayuda a que estemos libres. ¿Y cuánto tiempo nosotros le estamos dedicando a la lectura de la palabra, a escudriñarla? ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a, a permanecer ahí en Él, a decirle, Señor, quiero que hoy me hables en tu palabra, en esto nuevo que voy a leer, o en este versículo, o en este capítulo? Puede que tú ya te lo hayas leído varias veces, pero Dios se revela de mil maneras y Él te habla día a día, así sea esta palabra, por lo menos esta palabra que ya la hemos visto en algunas ocasiones, puede que hoy Dios hable de otra manera a tu vida. Entonces, así mismo es el escudriñar su palabra. Entonces, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando nosotros a escudriñar la palabra? ¿O será que le dedicamos más tiempo a ver las redes sociales? ¿Le dedicamos más tiempo a ir al gimnasio, a hacer ejercicio? ¿Le dedicamos más tiempo a nuestro trabajo? En vez de estar dedicando tiempo a las cosas que realmente nos nutren. El versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Quiere decir que nosotros no podemos llevar ese fruto si no permanecemos en Cristo. ¿Y cuál es la importancia de permanecer? ¿Qué significa permanecer? Permanecer es resistir, es estar en un mismo sitio todo el tiempo, es mantenerse en una comunión ininterrumpida, es quedarse, eso es permanecer. Entonces, el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiere decir que si nosotros estamos permaneciendo, ¿cuánto tiempo nos estamos quedando nosotros allí en su presencia, alabándole, de rodillas, ayunando, de rodillas, rindiendo lo que nos cuesta, rindiendo nuestras emociones, rindiendo nuestros problemas, rindiendo
todo aquello que el Señor te está diciendo, entrégame. ¿Cuánto tiempo estamos permaneciendo de verdad en el Señor? Porque el versículo 6 dice que el que no permanece en Él se seca. ¿Y qué pasa si nosotros nos secamos? Pues nos vamos muriendo poco a poco. ¿Y cómo nos vamos secando? Cuando quizás hoy yo no oré o un día yo no oré, me levanté, tuve un día trajinado y me olvidé de ir a la presencia del Señor. Me olvidé de ir a esa fuente de agua viva que es el Señor. Y pasó un segundo día y fue lo mismo y uy, no, y estuve muy ocupado y llegué muy cansada. Y entonces nuestro espíritu empieza a debilitarse y entonces ya pasaron 5 días y yo no estuve en la presencia del Señor, yo no fui, entonces me voy secando y poco a poco me voy muriendo. Y eso es sutilmente que va pasando. Muchas veces así pasa el día a día y nos olvidamos de Dios y bueno, Señor, gracias por este día, amén. Y salimos a las carreras y empezó el día a día y llegamos muy cansados y bueno, Señor, gracias por este día que nos diste, amén. Pero nos olvidamos de ir a la presencia de Dios, al deleite donde Él nos da nuevas fuerzas, donde nos da nuevas directrices, donde Él nos da alimento fresco. Entonces, que no nos pase eso, que no nos sequemos por falta de ir a la fuente de agua viva. Por lo menos en el versículo 7 nos dice lo siguiente. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Allí no dice pedid hoy 4 cosas. Dice pedid todo lo que queréis y será hecho. Quiere decir que si nosotros permanecemos en el Señor, vamos a pedir y Él va a contestar esa oración o esa petición que tú le hiciste. Y ese permanecer que nos habla el versículo 7 es, es que Él es nuestro invitado, o sea, el Señor está con nosotros todo el día. Si yo me voy a hacer mercado, el Señor está conmigo. Señor, te invito a hacer mercado conmigo. Si tuve que ir al banco, Señor, vamos al banco, acompáñame. Si tuve que ir a hacer ejercicio, si estoy haciendo oficio, mientras hago oficio, voy hablando, le voy alabando. Y así voy generando esa comunicación, esa exaltación que Él se merece. Entonces, recordemos que el Señor dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, no nos cansemos de pedirle, de darle también las gracias y él contestará todas nuestras oraciones. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiere decir que nosotros debemos mostrar esa gloria de Dios en nuestras vidas. Quiere decir que nosotros debemos reflejar la luz que tenemos, que las personas que están a nuestro alrededor, que las personas de nuestro trabajo o que las personas que nos ven en nuestra cotidianidad digan, uy, yo quiero eso que tiene esa persona. Yo quiero esa paz que sobrepasa a esa persona que, mejor dicho, está con problemas familiares o que tiene este problema financiero, pero que se ve tan tranquila, que se ve tan serena, que no se deja robar esa alegría, ese gozo en su vida. Yo quiero tener de eso. Entonces, en eso es que vemos y mostramos la gloria del Señor que no, que nosotros reflejemos ese amor de Jesús, que nosotros podamos reflejar que, uy, tuviste una contienda y qué facilidad que tienes para perdonar a quien te humilló, qué facilidad que tienes para perdonar a esa persona que quizás dañó tu corazón. Entonces de eso también se trata, de que nosotros podamos mostrar la gloria de Dios, pero siendo un testimonio vivo cada uno en nuestras vidas. El versículo 9 dijo, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Quiere decir someternos a su voluntad,
a su disciplina cuantas veces sea necesario. En pocas palabras, sea obediente. Si el Señor le está diciendo, por ahí no es, entonces, bueno, Señor, por ahí no es. Voy a esperar en ti, voy a confiar porque yo sé que tú siempre quieres lo mejor para mí. El versículo 10 y 11 dice, si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas son las cosas que os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces quiere decir que en pocas palabras el Señor nos está diciendo, sea obediente, guarde los mandamientos para que pueda recibir de su gracia, para que usted goce de esa relación mutua con Él, que esa relación mutua de permanecer en el Señor le trae gozo, le trae paz, hay deleite y hay disfrute en su presencia. Entonces, ese permanecer es el que va a permitir que tú y que yo continuemos rindiéndole al Señor las cosas que a veces nos cuesta, a veces la autosuficiencia, el autocontrol. Yo, como les decía, no es fácil la dependencia y también tiene que ver con nuestros temperamentos. Por lo menos yo soy una persona que día a día lucho con el Señor porque trato de ser muy controladora, entonces me cuesta a veces eh, soltar, me cuesta a veces cuando no puedo tener el control, quiero que todo marche finito, como Ana María dice, entonces ahí el Señor como que me para y me dice como que Ana María, no es en tus fuerzas, suelta el control, deja que yo lo haga a mi manera, espera. Entonces, esa espera, mejor dicho, a veces nos produce, nos produce mucha impaciencia, nos ponemos irritables en el medio de esa espera, pero nos ayuda ese permanecer. Y dentro de ese permanecer y de esa dependencia, recordemos que el Salmo 23 nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, apropiémonos de eso. A veces nos falta es como apropiarnos más de las palabras, de las promesas que Dios nos ha dado, porque Él dice que nada nos faltará. Entonces no tengamos miedo a estar bajo la dependencia del Señor, a estar bajo su dominio, bajo su control. No tengamos miedo en entregarle nuestra voluntad absolutamente a Él y decirle, Señor, te entrego mis metas, aún te entrego mis sueños, te entrego los planes que yo tengo, porque aún en eso hay que entregarle al Señor todos nuestros planes, todos nuestros anhelos, decirle, te entrego esto y que se haga tu santa voluntad y de verdad soltarnos en los brazos de nuestro Padre para que podamos descansar, para que podamos gozar de esa paz y de esa tranquilidad de la que yo hoy en día les puedo hablar porque lo he vivido, porque lo he sentido, porque lo he visto en mi vida. Entonces, este era el mensaje que yo les quería compartir. Espero que Dios haya hablado a tu vida, que se haya podido revelar y que de pronto en el transcurso de tu caminar, en tu día a día, aprendas más a depender de Él, aprendas a que no es lo que tú tengas, tanto en tu cuenta bancaria, no es lo que tú tengas o de lo que tú dependas de ese salario, de ese ingreso que tengas fijo. Porque si el día de mañana ese salario no está por X o Y motivo, o la cuenta de tu banco está en cero, entonces, ¿qué va a pasar con tu vida? Vas a dejar de confiar en el Señor, vas a dejar de creer y de exaltar al Dios en el cual has visto, el cual te ha transformado. Entonces la invitación en este día es que tú puedas gozar, reconocer, decirle como que, Señor, reconozco que me falta, Señor, reconozco que aún me falta ser guiado y cuidado por ti. Reconozco, Señor, que me cuesta rendirme, me cuesta ir delante de tu presencia y rendir
todo lo que soy, rendir todos mis sueños, rendir todos mis anhelos, rendir y soltar el control. Me cuesta porque soy egocéntrico, me cuesta porque soy autosuficiente, me cuesta porque soy rebelde, me cuesta porque soy incrédulo, Señor. Dame más fe para poder creer en ti, Señor. Me cuesta, Señor, aceptar que, que tú me tienes que cortar, que tú me tienes que limpiar, Señor. Me cuesta esa, esa estabilidad quizás, o me cuesta esa situación en mi trabajo, o me cuesta esa circunstancia, o esa situación familiar, o me cuesta porque soy una persona que solamente piensa en mi comodidad. Entonces, en este día, entrégale todo eso al Señor para que Él también pueda darte la sabiduría, pueda darte la paz, pueda darte la tranquilidad. Gracias, Señor, por este mensaje que tú has traído, Señor. Gracias, Señor, porque primeramente lo he vivido y ha sido vida en mi vida y yo te doy la gloria y la honra, Señor, porque mi corazón hoy en día está confiado, Señor, y está sustentado, Señor, en ti, Señor, en que si el mundo falla, Señor, en que si se acaban los recursos, Señor, tú eres mi mayor sustento, Señor. Mi confianza siempre está puesta en ti, Señor, y yo te doy gracias, Señor. Y yo te pido, Señor, que seas tú renovando, Señor, nuestros corazones, Señor, que seas tú purificando, Señor, limpiando, Señor, cortando, podando, Señor, todo aquello que nos impide, Señor, el dar fruto, Señor, todo aquello que nos impide, Señor, el acercarnos a deleitarnos delante de tu presencia, Dios. Ayúdanos a ser más obedientes. Ayúdanos, Señor, a no tener temor, Señor, de cuando tú nos des una instrucción, Señor, sino en seguirla, Señor. Ayúdanos a poder despojarnos de todo aquello, Señor, que no es tu voluntad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a aceptar tus planes, tus propósitos, amado Padre, en el tiempo que tú tengas diseñado para nosotros, Señor. Ayúdanos a ver la promesa, Señor, pero ayúdanos también a ver ese desierto, Señor, como un lugar de deleite, Señor. Ayúdanos a ver que separados de ti nada podemos hacer y a entender, Señor, y que esto quede sellado en nuestros corazones, Señor. Danos sabiduría, Dios. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos, Señor, pero por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, Señor, nos soltamos en los brazos del Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana.